Hay momentos en los que sientes que el cielo está cerrado, que tus palabras no tienen eco, que el universo se ha olvidado de ti. Oras, pero no escuchas respuesta. Te esfuerzas, pero no ves fruto. Y en medio de ese silencio, comienzas a dudar si realmente tienes poder, si Dios aún te escucha, si tu fe aún sirve para algo. Pero lo que nadie te dijo es que cuando nada funciona, es porque estás a punto de despertar tu verdadero poder. Este no es un video más de autoayuda espiritual. Lo que vas a escuchar aquí es una revelación bíblica profunda, respaldada por la palabra de Dios, que ha estado oculta para muchos, pero que hoy, por diseño divino, te está alcanzando. Hablaremos de una sabiduría milenaria que permite que la realidad se doblegue ante ti no por magia, sino por certeza espiritual. Te enseñaré paso a paso cómo activar la técnica sagrada, cómo transformar tus deseos en comandos que el universo no puede ignorar, cómo vibrar desde el Espíritu Santo y cómo manifestar milagros sin esfuerzo, solo siendo quien realmente eres en Cristo. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a aprender a manifestar, vas a recordar que tú ya eres la manifestación encarnada del reino de Dios. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu realidad desde adentro hacia afuera, para siempre. La técnica sagrada, una antigua sabiduría que permite comandar la realidad con certeza absoluta. Muy pocos conocen esto, pero existe una técnica espiritual tan poderosa, tan antigua, que fue usada por los patriarcas de la Biblia para abrir mares, derribar muros, detener soles y hacer llover fuego del cielo. Esta técnica no es un ritual ni una fórmula mágica. Es una forma de alinearse con el reino de Dios de tal manera que el universo, en su totalidad, responde con obediencia absoluta. Abraham la conocía cuando salió de su tierra sin saber a dónde iba, simplemente porque Dios le habló. Moisés la aplicó cuando levantó su vara frente al Mar Rojo. Y tú también puedes activarla, si comprendes esta verdad espiritual profunda. La realidad no se domina desde fuera, sino desde el espíritu. Jesús nos enseñó esta técnica, aunque casi nadie la reconoce como tal. En Marcos 11:24 él dijo: «Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». ¿Notas el secreto oculto ahí? No se trata de pedir esperando, sino de pedir sabiendo. La técnica sagrada se basa en una certeza tan radical que transforma la oración en comando y la fe en evidencia. Es la conciencia absoluta de que ya está hecho, porque el poder de Dios no opera por duda ni ansiedad. Es por eso que muchos oran sin recibir, porque oran desde el miedo, no desde la identidad. Pero cuando oras como hijo legítimo, como heredero del reino, el universo no tiene opción. Se rinde ante ti, no porque seas tú, sino porque reconoces quién habita en ti. Imagina por un momento que estás en medio de un desierto sin salida y Dios te pide que avances. No ves camino, no hay lógica, pero avanzas. ¿Sabes lo que ocurre? El desierto se convierte en estrada, el mar se abre, los muros caen. Esa es la técnica sagrada, caminar como si ya hubieras llegado. Jesús no dudaba cuando hablaba con el viento o con la muerte. Él decía: «Levántate, calla, vive», y el universo obedecía. ¿Por qué? Porque él no hablaba desde el deseo, sino desde la certeza, y ese mismo espíritu habita en ti. Espíritu Santo no es una fuerza distante. Es el poder creativo de Dios vivo fluyendo en tu interior, listo para manifestar la gloria del reino aquí y ahora. Pero claro, aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo se activa esa técnica? ¿Cómo pasar de pedir a comandar, de esperar a declarar, de fe vacilante a certeza absoluta? La respuesta no está en aprender más, sino en desaprender, en volver al primer amor, al secreto del lugar secreto. Jesús dijo en Mateo 6:6 que la oración en lo oculto, donde nadie te ve, toca el corazón del Padre, y cuando el Padre oye, el cielo entero se mueve. La técnica sagrada no comienza con palabras, sino con una rendición total del alma. Es en el quebranto, en el silencio sagrado, donde se activa el poder, no por gritos ni fórmulas,
sino por una alineación íntima entre tu espíritu y la palabra de Dios. Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste con esa certeza inquebrantable? ¿Cuándo fue la última vez que entraste en tu cuarto, cerraste la puerta y oraste como quien ya ha recibido? Esta técnica sagrada no es para los sabios ni para los perfectos, es para los quebrantados, los que ya no tienen a dónde ir, los que eligieron creer cuando todo parece perdido. Si estás en ese punto, déjame decirte, estás listo, porque cuando nada funciona, cuando todo se cae, es ahí donde esta sabiduría antigua resurge con gloria. Y lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. El poder de la certeza. La certeza no es creencia ni esperanza, es el conocimiento inquebrantable de que algo ya es. Hay una gran diferencia entre tener fe y vivir desde la certeza. Muchos creen en Dios, pero pocos caminan como si Dios ya hubiera hecho lo que prometió. La certeza es una convicción que no se tambalea, no espera señales externas ni confirmaciones visibles. Es un saber profundo, anclado en lo eterno, que hace que uno actúe como si lo invisible ya fuera visible. En Hebreos 11:1, la Biblia Sagrada nos revela, es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta no es una fe débil, que oscila con las emociones, sino una fe madura, que ya vio lo que otros no ven, y por eso no duda. ¿Recuerdas al centurión romano que vino a Jesús? Él dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Eso es certeza. El centurión no necesitaba ver al siervo levantarse, ni una oración larga, ni tocar el manto de Jesús. Le bastaba una palabra. ¿Por qué? Porque entendía la autoridad. Sabía que Jesús hablaba desde el poder de Dios, y que su voz era suficiente para cambiar la realidad. Jesús se asombró de su fe. ¿Y tú? ¿Necesitas pruebas para creer? ¿O caminas como quien ya lo recibió? La certeza no se negocia, se encarna. Es el Espíritu Santo quien la planta en el corazón cuando uno se rinde por completo. La certeza cambia la manera en que oramos, caminamos y vivimos. Ya no pedimos desde la carencia, sino que agradecemos desde la abundancia. Ya no lloramos por lo que falta, sino que alabamos por lo que ya es en el reino de Dios. Esta es la clave que activa milagros. En Juan 11:41, antes de resucitar a Lázaro, Jesús levantó los ojos y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él aún no había pronunciado la orden, pero ya estaba agradeciendo, porque en el mundo espiritual, todo ya estaba hecho. Jesús no esperaba el milagro, lo sabía. ¿Puedes orar así? ¿Puedes vivir así? Porque ese tipo de certeza transforma tu atmósfera, tu energía, y todo lo que percibe de ti. Vivir desde la certeza también implica renunciar a la necesidad de controlar. El control viene del miedo, pero cuando sabes que la palabra de Dios no falla, que su fidelidad es eterna, ya no necesitas manipular los tiempos, las personas o los procesos. Solo caminas, confiando en que todo ya fue orquestado por el poder de Dios. Esa certeza produce paz, y donde hay paz, hay poder. El reino de Dios no es ansiedad, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si estás ya estás manifestando la realidad correcta, porque la certeza es la frecuencia donde el universo obedece. Entonces, hoy te invito a cambiar de postura espiritual. Deja de pedir como un mendigo espiritual y comienza a declarar como un hijo. No digas más, Dios, si puedes. Di, Padre, gracias porque ya lo hiciste. Comienza a caminar como quien ya lo tiene, como quien ya fue sanado, como quien ya fue restaurado, porque en Cristo todo ya fue consumado. Y si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede derrumbar todo lo que creías saber sobre cómo funciona el universo. El universo como reflejo. El universo no responde a lo que deseas, sino a lo que eres. Casi nadie enseña esto así. Pero el universo no se mueve por tus deseos. Se mueve por tu identidad espiritual. No importa cuánto ores, cuánto sueñes, cuánto quieras algo. Si en lo profundo de tu ser sigues viéndote como carente, indigno o separado del poder de Dios, tu realidad continuará reflejando esa vibración.
El universo funciona como un espejo espiritual, y como está escrito en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que eres en lo secreto, eso se proyecta. Lo que piensas de ti mismo cuando nadie te ve, eso determina lo que el universo te devuelve. Jesucristo no solo enseñó con palabras, Él encarnó una conciencia divina que transformaba atmósferas. Donde Él llegaba, las enfermedades huían, los demonios se doblegaban, y los corazones eran tocados, no porque Él deseaba cambios, sino porque Él era el cambio. Él sabía quién era. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Esa no era una metáfora, era identidad pura. ¿Y tú? ¿Quién estás siendo en este momento? Porque no atraes lo que dices, atraes lo que vibras. Y si en tu interior aún hay duda, miedo o culpa, eso será lo que inconscientemente crearás, aunque tu boca diga lo contrario. El universo no escucha palabras, escucha la frecuencia de tu alma. No se trata de parecer fuerte, se trata de ser verdadero. David no derrotó a Goliat por fuerza física, sino porque su espíritu estaba alineado con el reino de Dios. Mientras todos veían a un gigante, él veía a un incircunciso que se atrevía a desafiar al Dios vivo. Su identidad como hijo del Altísimo le permitía ver más allá de las apariencias. No luchó por venganza, sino por justicia divina, y el universo, es decir, toda la creación bajo la voluntad de Dios, respondió a su fe, no a su deseo. Hay poder en reconocerte como parte del reino, porque cuando tu interior vibra desde esa certeza, el universo no tiene otra opción que obedecer. Es el Espíritu Santo en ti que resuena y comanda todo lo que te rodea. Ahora bien, esto no significa que debas fingir algo que no sientes. No se trata de repetir frases vacías, sino de permitir que la palabra de Dios transforme tu interior. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo así podrás experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La transformación real no es externa, es espiritual. Es un arrepentimiento profundo que cambia tu energía, tu visión, tu forma de estar en el mundo. Es pasar de ser víctima a hijo, de ser huérfano a heredero. Cuando esto ocurre, tu atmósfera cambia, y lo que antes parecía imposible, comienza a fluir sin esfuerzo. Así que hoy te hago una invitación divina. Deja de preguntarte qué hacer para cambiar tu realidad, y comienza a preguntarte en quién necesitas convertirte. Porque el universo no responde a tus súplicas, responde a tu alineamiento con la verdad eterna. Eres templo del Espíritu Santo, eres luz, eres embajador del reino. Cuando encarnas esa identidad, todo se dobla ante ti, pero aún hay más, porque lo que viene ahora puede enseñarte a cambiar incluso lo que ya pasó, reescribiendo la realidad. Es posible alterar el pasado cambiando la energía con la que lo percibes. Esto que estás a punto de escuchar no es para todos. Solo los que han sido quebrantados por el dolor del pasado entenderán el poder de esta revelación. Muchos cargan con heridas antiguas como si fueran tatuajes del alma, marcas imborrables que definen su identidad. Pero en el reino de Dios, el tiempo no es una prisión, es un instrumento. Y cuando miras tu historia desde la perspectiva del Espíritu Santo, el pasado puede ser reescrito, no porque los hechos cambien, sino porque la energía con la que los interpretas es transformada. Y eso, mi querido hermano, lo cambia todo. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de personas que vivieron momentos traumáticos, pero que fueron redimidos por el poder de Dios. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en una prisión, pero al reencontrarse con quienes lo dañaron, dijo en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». ¿Qué ocurrió aquí? José no borró su pasado. Él reescribió su significado. Ya no lo veía como injusticia, sino como parte del diseño divino para su propósito eterno. Y cuando cambió su interpretación, también cambió su energía. De víctima, pasó a gobernador. De esclavo, a salvador de su pueblo. ¿Sabías que tú puedes hacer lo mismo? Aquella traición, aquel abandono, aquella pérdida,
Todo lo que te partió en 1000 pedazos puede convertirse en el escenario donde el poder de Dios se manifiesta con gloria. Pero eso solo ocurre cuando renuncias a mirar el pasado con ojos de dolor y comienzas a verlo con ojos de propósito. El arrepentimiento en su sentido más profundo no es solo confesar pecados, es cambiar la manera de ver, es mirar tu historia no como una cadena, sino como una llave, porque lo que te hirió también puede ser lo que te despierte, y en ese despertar, el universo entero comienza a responder de forma distinta. Jesús lo hizo con Pedro. Después de haberlo negado 3 veces, Pedro podría haberse hundido en culpa eterna, pero el Maestro lo buscó, lo miró con amor y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan 21:15-17. Jesús no estaba castigándolo, estaba reescribiendo su historia. Cada negación fue cubierta por una afirmación de amor, y aquel que había caído en la oscuridad del miedo, se convirtió en la roca sobre la cual se levantaría la iglesia. Esto es el poder del perdón divino. No es olvidar, es redimir, es transformar la memoria en testimonio, es darle un nuevo tono espiritual a lo que antes era sombra. ¿Y tú? ¿A qué tu vida necesitas volver con los ojos de Cristo? ¿Qué escena del pasado aún sangra cada vez que la recuerdas? Hoy te invito a traer esa memoria al altar, a mirarla con la luz de la palabra de Dios, a permitir que el Espíritu Santo te revele el propósito escondido en esa herida. Porque cuando sanas la energía con la que percibes el pasado, todo tu presente cambia, y el futuro, que parecía incierto, se abre como un camino nuevo. Pero esto es solo el inicio. Lo que viene a seguir te revelará que dentro de ti hay un código divino que emite tu realidad constantemente. El código sagrado interior. Cada ser humano tiene una firma vibracional única que emite constantemente su realidad. Muy pocos comprenden esto. Pero tú no estás esperando que la realidad se forme a tu alrededor. Tú la estás emitiendo, en cada instante, con la vibración espiritual de tu interior. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que abrazas, se convierte en una frecuencia que emites al universo. Esa frecuencia, tu firma vibracional, actúa como un código sagrado que establece los límites de tu realidad. Y este código no miente. Puedes hablar de fe, pero si vibras en miedo, el universo responde al miedo. Puedes proclamar salvación, pero si en lo profundo sientes que no la mereces, tu realidad reflejará esa desconexión. Por eso, más que desear un cambio, necesitas transformar el código desde el cual estás creando tu vida. La Biblia nos da pistas claras de este misterio espiritual. En Lucas 6:45, Jesús dijo, «El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca». El tesoro del corazón no es un concepto poético, es el núcleo de tu frecuencia espiritual. Lo que hay en abundancia en tu interior, ya sea fe, culpa, rabia o gratitud, es lo que determina lo que se manifiesta en tu vida. Este es el código sagrado. No se trata de lo que aparentas en público, sino de lo que habita en ti. Cuando nadie te ve, el universo no se mueve por apariencia, se alinea con la verdad vibracional del espíritu. Cada hijo de Dios fue creado con un diseño único, una melodía espiritual que resuena con el reino de Dios. Pero ese código puede ser distorsionado por las heridas, por las creencias falsas, por el pecado no confesado, por la desconexión de la palabra. Cuando eso ocurre, comenzamos a emitir una señal confusa al universo. Y por eso oramos sin resultados, intentamos sin avanzar, y nos sentimos perdidos, incluso amando a Dios. Pero la buena noticia es que ese código puede ser restaurado, no por técnicas humanas, sino por el fuego purificador del Espíritu Santo. Cuando permites que Él limpie tu interior, lo que emites comienza a ser pureza, fe, amor y poder. ¿Quieres ver una transformación real en tu vida? Entonces no empieces cambiando lo externo. Empieza renovando tu código interno. Vuelve a las Escrituras. Vuelve al altar. Vuelve al secreto. Permite que la palabra de Dios penetre como espada y divida alma y espíritu. Permite que te revele qué estás emitiendo realmente. ¿Estás vibrando en confianza o en ansiedad? ¿En gratitud o en queja? ¿En amor o en juicio?
porque según tu vibración, el universo se alinea o se resiste, no por castigo, sino por ley espiritual. Dios no puede ser burlado. Lo que siembras, eso cosechas, y lo que emites, eso atraes. Te lo dejo así. Si entiendes esto, tu vida no volverá a ser igual, porque todo empieza dentro. Tu código sagrado por el Creador ya fue. Él te diseñó para ser luz, para reflejar el reino, para vibrar en armonía con su voluntad eterna, pero ahora te toca a ti reconocerlo, activarlo y vivirlo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque lo que viene a continuación te enseñará por qué tu energía determina exactamente lo que recibes. La ley de la resonancia. Similar atrae a similar. La energía que emites determina lo que recibes. Si tan solo entendieras esta ley espiritual, dejarías de perseguir resultados y empezarías a cultivar tu esencia. La ley de la resonancia es una de las más poderosas y menos comprendidas verdades del reino de Dios. Esta ley declara que todo lo que emites, consciente o inconscientemente, resuena con realidades similares. Es decir, atraes no lo que quieres, sino lo que eres. Esta verdad está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que sembró Caín, eso cosechó. Lo que habló Job en su aflicción, eso se manifestó. Lo que vivió Jesús en su intimidad con el Padre, se reflejó en su autoridad sobre los elementos, porque el universo entero está sintonizado con una frecuencia divina, la del Espíritu Santo. Jesús enseñó esta ley sin usar palabras técnicas. En Mateo 7:16 dijo, «Por sus frutos los conoceréis». ¿Qué frutos? Los que provienen del árbol interior. Y en Gálatas 6:7, Pablo fue claro, «Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Resonancia pura. Pero hay un matiz clave. No es una ley de castigo, sino de creación. No es que Dios te esté observando para darte lo que mereces, sino que el universo responde a la energía espiritual que estás generando constantemente. Si vives desde el temor, atraerás circunstancias que validen ese temor. Si caminas en fe, abrirás portales donde antes había muros. Es simple, profundo y transformador. Piensa en los personajes de la Biblia. David, por ejemplo, no fue elegido rey por ser el más fuerte, sino porque tenía un corazón conforme al de Dios. Su resonancia interna estaba en sintonía con el reino. Esa vibración de humildad, coraje, adoración y obediencia era tan fuerte que no podía pasar desapercibida. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez te sientes ignorado, estancado, sin ver resultados. Pero, ¿qué estás emitiendo al mundo? ¿Cuál es tu atmósfera espiritual? ¿Tu oración suena a súplica o a gratitud? ¿Tu fe vibra en certeza o se esconde detrás de la duda? Porque la ley de la resonancia responde al espíritu, no al discurso. Aquí va un principio clave. No se puede atraer lo que no se honra. Si no honras la abundancia, aunque la desees, la rechazarás vibracionalmente. Si no honras el amor, lo sabotearás. Si no honras tu identidad en Cristo, atraerás esclavitud emocional. La ley de la resonancia te obliga a mirar dentro, no fuera, a revisar tus pensamientos, tus emociones, tus acuerdos espirituales. ¿Estás alineado con la palabra de Dios o con la voz de tus traumas? ¿Con el reino de Dios o con la cultura del miedo? Porque tu vibración es como una antena espiritual, y Dios no puede manifestar promesas en un campo contaminado por incredulidad. Entonces aquí está tu llamado. Afina tu espíritu. Sintoniza tu vida con la frecuencia del cielo. Adora incluso cuando no veas resultados. Da gracias por lo que aún no ha llegado. Ora como quien ya fue escuchado. Porque en ese estado, todo cambia. No porque el universo sea una máquina de deseos, sino porque es un instrumento del Creador, que responde al eco de su palabra en ti. Y si esa palabra resuena en fe, en arrepentimiento, en identidad, lo que atraerás será digno del reino. Pero no te detengas aquí. Lo que viene a seguir te revelará que hay un enemigo oculto en el esfuerzo excesivo. La ilusión del esfuerzo. El esfuerzo excesivo crea resistencia. El poder real fluye sin lucha. Este es uno de los engaños más sutiles y peligrosos del camino espiritual. La creencia de que cuanto más te esfuerzas, más recibirás. Muchos piensan que necesitan luchar, pelear, sacrificarse al extremo para obtener las bendiciones de Dios. Pero en el reino,
Las cosas no funcionan como en el mundo. El esfuerzo humano excesivo, cuando no está guiado por el Espíritu Santo, no solo es innecesario, es contraproducente, genera resistencia, emite vibraciones de ansiedad, de carencia, de control, y el universo, como reflejo del diseño divino, responde no a la cantidad de trabajo, sino a la calidad de tu alineación espiritual. En Zacarías 4:6, el Señor declara: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está el corazón Aquí. de esta revelación. No es por tu habilidad, tu esfuerzo o tu perfección que las cosas se manifiestan. Es por la gracia que fluye cuando estás en el lugar correcto, con el corazón rendido, caminando en obediencia. El poder real de Dios no necesita demostrar fuerza, porque ya es autoridad en sí mismo. Jesús no se agotaba intentando convencer, no se desesperaba por resultados, caminaba en reposo, porque su interior estaba en perfecta comunión con el Padre. Él sabía que donde hay paz, hay poder. Piénsalo. ¿Cuántas veces has hecho todo lo posible y aún así las puertas no se abren? ¿Cuántas veces diste el máximo y no viste fruto? Quizás no era falta de acción, era exceso de fricción interna. El esfuerzo sin fe genera cansancio, pero la fe auténtica produce descanso. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso en Cristo no es pasividad, es confianza activa. Es moverse no desde el miedo a, sino desde la certeza de que todo ya ha sido provisto por el poder de Dios. Ese es el flujo espiritual que transforma. Cuando operas desde tu identidad, no necesitas probar nada. El que sabe quién es en Dios, no corre, avanza, no se desespera, confía, no pelea por todo, escoge sus batallas con sabiduría divina. El esfuerzo justo, aquel que nace del amor, de la pasión, de la visión celestial, se convierte en gozo, en expansión, en un canal para el Espíritu Santo. Pero el esfuerzo nacido de la duda, del orgullo, del miedo a fallar, solo produce más caos. Y es ahí donde muchos pierden el camino, porque creen que tienen que hacer más para merecer lo que Dios ya les dio por gracia. El reino no se gana, se recibe. Así que hoy te hago un llamado desde lo más profundo. Suelta el peso, suelta la lucha interna. Deja de intentar controlar cada paso, cada resultado, cada persona. Ríndete a la sabiduría del Espíritu Santo. Él no necesita que lo empujes, solo que te alinees. Porque el verdadero poder fluye como un río, y los ríos no se esfuerzan, simplemente corren hacia su destino. Y si logras entrar en ese estado de fluir espiritual, te prometo, el universo entero se organizará para manifestar la voluntad de Dios en tu vida. Pero esto aún no termina, porque lo que estás a punto de descubrir es el lenguaje secreto que el universo realmente entiende. La lengua del universo. El universo entiende el lenguaje del está hecho, no el del deseo o necesidad. Esto que voy a decir puede confrontarte, pero también puede romper cadenas invisibles que han limitado tu fe durante años. El universo, como manifestación de las leyes espirituales establecidas por Dios, no responde al lenguaje de la necesidad ni al clamor desesperado del deseo. Responde al lenguaje de la finalización espiritual, es decir, no actúa por lo que pides, sino por lo que ya das por hecho. En Romanos 4:17, la Biblia Sagrada nos revela el secreto. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el idioma del reino. No dice Señor, si quieres hazlo. Dice ya está hecho, porque el que prometió es fiel. El deseo habla desde la carencia. Quiero, necesito, ojalá pudiera. Pero la fe madura declara desde la plenitud. Gracias porque ya está. Y esa es la vibración que activa la creación. El deseo desesperado vibra en ansiedad, en duda, en inseguridad. Pero la certeza vibracional del está hecho emite una frecuencia de paz, dominio espiritual e intimidad con Dios. ¿Te has dado cuenta de cómo Jesús oraba? No rogaba, no suplicaba, no negociaba. Él declaraba. En cada milagro, la frase que repetía era, hecho está, no porque ignorara el sufrimiento humano, sino porque hablaba desde una realidad superior, la del reino de Dios.
La lengua del universo no está en lo que dices con los labios, sino en lo que crees profundamente con el alma. Puedes decir 1000 veces, confío en Dios, pero si en lo profundo vives con temor al futuro, tu vibración es de desconfianza, y el universo, como reflejo del espíritu, responde a esa vibración. La oración eficaz no es la más larga, ni la más elocuente, sino la más alineada. En Marcos 11:23, Jesús dijo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Lo ves? El lenguaje no está en el grito, está en la convicción. Pero aquí está lo que casi nadie enseña. Este lenguaje no se aprende por repetición, se activa por revelación. Solo, el Espíritu Santo puede enseñarte a hablar como un hijo que hereda, no como un esclavo que ruega. Es en la intimidad con Él que tu idioma cambia. Ya no pides por necesidad, hablas desde identidad. Ya no clamas por aprobación, declaras desde el amor recibido. Y eso, querido hermano, lo cambia todo, porque el universo espiritual reconoce la voz de los hijos. No responde a cualquier palabra, responde a la palabra viva en ti. Entonces, ¿cómo estás hablando hoy? ¿Desde la escasez o desde la promesa? ¿Desde la carencia o desde el cumplimiento? Comienza a declarar tu vida como si ya estuvieras en ella, no como un juego de mentalismo, sino como un acto de fe que honra la fidelidad de Dios. Levántate cada día y di, mi propósito está cumplido, mi provisión está completa, mi alma está en paz, porque eso no solo cambia tu oración, cambia tu atmósfera, y lo que vendrá a seguir, si lo recibes con el corazón abierto, te mostrará cómo transformar tus deseos en comandos que el universo no puede ignorar. Del deseo al comando. Convertir deseos en declaraciones de verdad que el universo debe cumplir. Este es el punto de quiebre para muchos en el camino espiritual. Es donde se deja atrás la infancia de la fe, donde se pide tímidamente, para entrar en la madurez del espíritu, donde se declara con autoridad. Convertir un deseo en un comando no es arrogancia, es reconocer tu lugar en el reino de Dios. Es pasar de, quiero que suceda, a esto ya es. Porque en Cristo, todo lo que necesitas para vivir y cumplir tu propósito ya fue provisto. Efesios 1:3 lo dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición ya fue dada. Lo que falta no es provisión, es activación. Cuando entiendes esto, tus palabras dejan de ser súplicas ansiosas y se convierten en decretos de verdad. Jesús lo hizo constantemente. Cuando estaba en la barca y vino la tormenta, no oró diciendo, Padre, por favor, haz que el mar se calme. No. Él reprendió al viento y al mar diciendo, calla, enmudece. Marcos 4:39. Eso no es deseo, es comando. Y la creación obedeció, no porque él gritara, sino porque su voz portaba la frecuencia de quien ya sabía quién era. Y tú también has sido llamado a hablar con esa autoridad, no porque tengas poder en ti mismo, sino porque el Espíritu Santo habita en ti, y cuando Él habla a través de ti, el universo entero escucha. Pero aquí es donde muchos fallan. Intentan decretar sin estar alineados, declaran cosas que no creen, hablan palabras que su alma no respalda, y eso no es comando, es ruido espiritual. Para que un deseo se convierta en un comando, necesita ser cultivado en el altar, en la intimidad, en el silencio donde Dios transforma tu anhelo en visión y tu visión en certeza. Entonces, cuando hablas, no lo haces desde el ego, sino desde la comunión. No impones tu voluntad, declaras la voluntad de Dios, ya establecida desde la eternidad. Y, ahí, tu palabra tiene peso espiritual. Ahí, la realidad obedece. Hay un ejemplo glorioso en la vida de Elías. En 1 Reyes 18, él declara con total autoridad, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Puedes imaginar ese nivel de alineación con el cielo? Elías no estaba deseando, estaba comandando, no porque fuera especial, sino porque estaba en completa sintonía con el corazón de Dios. Esa es la clave. Un comando no nace del capricho, sino de la unidad con la voluntad divina. Y tú puedes llegar a ese lugar. No es para unos pocos elegidos.
Es para todo hijo que se atreva a morir a sí mismo y vivir para el reino. Así que hoy te invito a hacer un cambio radical en tu forma de hablar, de orar, de declarar. Toma tus deseos más profundos y llévalos al altar. Permite que el Espíritu Santo los purifique, los alinee, los transforme en verdad. Y cuando sientas en tu espíritu que ya es el momento, declara, no como quien pide permiso, sino como quien porta el sello del reino. Di, esto ya está hecho, y observa cómo la realidad, obediente al poder de Dios en ti, comienza a doblarse ante la autoridad que has recibido por gracia. Pero no te vayas todavía, porque el siguiente paso no es hacer más, sino ser. La activación del ser. No se trata de hacer para manifestar, sino de ser la manifestación encarnada. Muy pocos han oído esto, y aún menos lo han vivido. Pero el mayor secreto de la manifestación no está en las técnicas, ni en los rituales, ni siquiera en las palabras correctas. Está en quién estás siendo en cada momento, porque no manifiestas desde el hacer, manifiestas desde el ser. El reino de Dios no se construye con acciones vacías, sino con una identidad espiritual encarnada. Jesús no iba por la vida haciendo milagros como quien sigue una fórmula. Él era el milagro en sí. Donde Él caminaba, el reino se hacía presente, porque su ser ya estaba totalmente alineado con la voluntad del Padre. En Hechos 17:28 está escrito, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Este versículo no es poesía, es una declaración profunda sobre la realidad espiritual. Vivimos dentro de Cristo, y nuestra existencia misma es una extensión de su ser. Entonces, ¿qué significa activar el ser? Significa despertar a tu verdadera identidad en el reino de Dios, no como una idea, sino como una experiencia interior transformadora. Es pasar de decir, soy cristiano, a encarnar a Cristo en cada pensamiento, emoción y decisión. Es reconocer que no estás separado de Dios, sino que eres uno con Él por medio del Espíritu Santo. Esto cambia todo, porque cuando te vuelves conscientemente uno con el reino, ya no necesitas luchar por manifestar abundancia, amor o propósito. Tú eres eso, no como una afirmación mental, sino como una frecuencia espiritual constante. Y esa vibración es imposible de ignorar. El universo, los ángeles, las personas, todo responde a quien camina como quien ya es, tal como está escrito en 1 Juan 4:17. Como Él es, así somos. Nosotros en este mundo. No dice como Él fue, ni como seremos un día. Dice, como Él es, hoy, aquí, ahora. Tú estás llamado a ser reflejo viviente de Jesucristo en la tierra. ¿Y sabes cuál es la mayor prueba de que tu ser ha sido activado? La paz. Una paz que no depende de circunstancias, ni de resultados. Una paz que no se negocia, porque nace del hecho de que ya estás completo en Él. Cuando entras en ese estado de ser, todo cambia sin que tengas que empujar. Tus palabras llevan peso. Tus acciones tienen impacto. Tus silencios incluso cargan una vibración que transforma atmósferas. Ya no haces para impresionar. Haces porque es natural hacerlo. Amar, dar, crear, servir, todo fluye desde un corazón que ya sabe que es uno con el Padre. Así que respira profundo y hazte esta pregunta. ¿Estoy actuando como alguien que tiene que alcanzar algo? ¿O como alguien que ya lo encarna? ¿Estoy orando como quien necesita convencer a Dios? ¿O como quien ya vive desde la comunión con Él? La humildad. Activación del ser no es un evento, es un despertar diario. Es mirar al espejo y decir, yo soy en Cristo. Él está en mí. El reino de Dios ya está aquí. Y cuando eso se convierte en tu estado natural, no necesitas correr tras bendiciones. Las bendiciones te seguirán. Pero si esto ya te movió, espera hasta ver cómo puedes liberar la energía que aún impide que todo eso fluya con libertad. Liberación de la resistencia. La energía negativa no es personal, es una frecuencia que puede ser disuelta. Este es uno de los secretos más libertadores del camino espiritual. La resistencia no eres tú. Aquello que sientes cuando intentas avanzar y algo invisible te bloquea, no es parte de tu identidad. Es una frecuencia, una capa energética que se acumuló por años de pensamientos, creencias y emociones mal procesadas. Y aquí está la clave. Lo que fue generado puede ser disuelto. No estás condenado a repetir ciclos de dolor,
sabotaje o estancamiento. No naciste para vivir atado a traumas del pasado. Fuiste diseñado para vivir en libertad, en la plenitud del Espíritu Santo. Y esa libertad comienza cuando entiendes que la energía negativa no tiene derecho de permanencia en alguien que camina en la luz. Jesús lo mostró de forma práctica y poderosa. En Juan 14:30 dijo, «Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». ¿Puedes sentir el poder de esa declaración? No dijo que no sería atacado. Dijo que no había nada dentro de él que resonara con la oscuridad, ninguna herida sin sanar, ningún rencor escondido, ningún acuerdo secreto con el miedo. Y por eso el enemigo no pudo tocarlo. Aquí está el principio. La resistencia espiritual se adhiere a donde hay sombra interna, pero cuando permites que la luz de la palabra de Dios ilumine tu interior, todo lo que vibra en miedo, culpa o duda comienza a perder fuerza. Muchos confunden esta resistencia con su carácter o con su temperamento. Dicen, yo soy así, siempre fracaso al final, siempre me autosaboteo, nunca logro mantener lo que recibo. Pero esa no es tu esencia, es tu frecuencia deformada, es una señal distorsionada que fue creada por experiencias dolorosas, palabras malditas, emociones no expresadas y mentiras que el enemigo sembró cuando estabas más vulnerable. Pero hoy, por la sangre de Jesucristo, tú puedes romper con toda frecuencia que no fue autorizada por el reino. En Isaías 10:27 está escrito, «Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No se romperá, se pudrirá, se desintegrará por completo. La resistencia no se vence con fuerza, sino con entrega. No se elimina con más esfuerzo, sino con más luz. Es en la intimidad con Dios, en la honestidad brutal contigo mismo, donde comienzas a liberar esas capas energéticas que ya no te pertenecen. Llora lo que tengas que llorar, perdona a quien tengas que perdonar, habla lo que nunca te atreviste a decir, y sobre todo, escucha, porque el Espíritu Santo está constantemente susurrando. Esa carga no es tuya, déjala ir. Y cuando decides soltar, aunque no entiendas cómo, la energía cambia, tu atmósfera cambia, y el universo empieza a reorganizarse según tu nueva vibración. Así que aquí está tu llamado. No te culpes por la resistencia, pero tampoco te acomodes en ella. No te definas por tus bloqueos, pero sí responsabilízate por liberarlos, porque cuanto más ligera es tu alma, más espacio hay para la gloria de Dios. Y cuando esa gloria te inunda, todo lo que estaba detenido comienza a fluir. Lo que antes te costaba, ahora se manifiesta con suavidad. Y lo que viene a seguir te mostrará que no necesitas esperar al tiempo perfecto, porque la realidad puede cambiar con una sola vibración. El alineamiento energético. La realidad cambia no con el tiempo, sino con la vibración. La mayoría de las personas viven esperando que algo externo cambie, que pase el tiempo, que mejore la economía, que alguien las reconozca, que sus oraciones maduren con los años. Pero en el reino de Dios el tiempo no transforma nada. Quien transforma eres tú. La realidad no se ajusta a tus calendarios, sino a tu vibración. Es decir, la frecuencia espiritual que emites determina lo que puedes recibir, sostener y expandir. Y esa frecuencia no depende del reloj, sino de tu alineamiento con la verdad eterna. Por eso hay quienes en días logran lo que otros no alcanzan en décadas. No es suerte, es vibración, es comunión, es fe madura. La Biblia nos revela esta verdad con fuerza en 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjate que no dice con el tiempo, sino por el Espíritu. Y el Espíritu Santo no necesita años, necesita disposición. Cuando tu interior vibra en alineación con el reino de Dios, las cosas comienzan a moverse de forma acelerada. Las puertas que estaban cerradas se abren, las personas correctas aparecen, las ideas fluyen, la provisión se manifiesta, no porque estés haciendo más, sino porque estás vibrando desde una dimensión espiritual superior. Esto se ve con claridad en el encuentro de Jesús con la mujer del flujo de sangre. Marcos 5:25-34. Ella había padecido por 12 años. 12 años de espera, dolor y frustración. Pero en un solo instante, su realidad cambió.
¿Qué hizo la diferencia? No fue el tiempo. Fue la vibración de fe que ella activó al tocar el manto del Maestro. Ella no esperó que Jesús la llamara. Ella se alineó internamente con la certeza de que si lo tocaba, sería sanada. Y eso bastó. Jesús mismo lo confirmó cuando dijo, «Tu fe te ha sanado». Esa vibración interna de certeza rompió 12 años de estancamiento en un segundo. Porque así funciona el reino. Muchos esperan que sus emociones cambien con el tiempo. Pero el tiempo sin conciencia, sin oración, sin palabra, solo envejece, no sana. Y lo que Dios quiere no es que acumules años, sino que eleves tu frecuencia, que pases del lamento a la adoración, de la culpa al perdón, de la duda a la certeza. Porque cuando tu vibración cambia, tu realidad obedece. Así como un instrumento musical necesita estar afinado para emitir una melodía armoniosa, tu alma necesita estar alineada con la verdad de la palabra de Dios para emitir una frecuencia que atraiga lo que el cielo ya decretó para ti. Así que hoy te hago esta pregunta directa. ¿En qué frecuencia estás viviendo? ¿En la del miedo o en la del propósito? ¿En la queja o en la gratitud? Porque Dios ya te dio promesas, pero si no, estás alineado, no podrás sostenerlas. No porque Él las quite, sino porque tu vibración las repele. El alineamiento energético no es algo esotérico, es profundamente bíblico. Es vivir en el Espíritu, como nos enseña Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si andas en el Espíritu, tu atmósfera cambia, tu tiempo se acelera, y la manifestación se vuelve inevitable. Pero aún hay más, porque lo que estás a punto de ver es el acto definitivo que le comunica al universo que ya es real. El acto de conclusión, tomar una acción definitiva que declare al universo que tu deseo ya se ha realizado. Este es uno de los momentos más poderosos en el proceso de manifestación espiritual. El instante en que tomas una acción concreta que confirma tu fe. No se trata de hacer por hacer. No es una acción motivada por la duda, por el miedo a perder la oportunidad o por la ansiedad de ver resultados. Es una acción que brota desde el Espíritu, como un sello final, que le dice al universo, esto ya está hecho. Es lo que la Biblia llama obediencia activa, cuando el acto externo confirma una convicción interna. Y cuando esto ocurre, las puertas se abren no porque tú las fuerzas, sino porque el cielo mismo las respalda. En el reino de Dios, las grandes manifestaciones siempre vinieron acompañadas de actos proféticos de conclusión. No eran pruebas para ver si funcionaban, eran señales de certeza. Cuando Abraham subió al monte con Isaac, lo hizo no esperando que Dios proveyera, sino sabiendo que ya había provisto. Hebreos 11:19. Esa subida no fue un proceso emocional, fue un acto concluyente. Cuando los israelitas rodearon Jericó, no lo hicieron para ver si los muros caerían, lo hicieron como si ya hubieran caído. Gritaron en fe antes de ver el milagro, porque así opera el cielo. Lo natural se rinde ante lo espiritual, cuando la acción declara lo invisible como presente. ¿Y tú? ¿Qué acción estás postergando por miedo a que no funcione? Tal vez es esa llamada que no haces, ese cambio de ciudad que sientes en el corazón, esa siembra que sabes que debes entregar, esa decisión que vibra en tu alma pero que la mente aún bloquea. Quiero que lo entiendas hoy con claridad. El acto de conclusión no crea la fe, la revela. Y cuando el universo, es decir, toda la creación bajo autoridad de Dios, percibe esa firmeza espiritual, no tiene opción, se ajusta, se organiza, responde, porque el reino no se mueve por palabras bonitas, sino por pasos de fe. Jesús lo enseñó con fuerza en Juan 2, durante el primer milagro en las bodas de Caná. La madre de Jesús dice a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os diga». Ellos llenan las tinajas de agua, sin ver aún el vino. Fue el acto de llenar, de servir, de presentar el agua, lo que activó el milagro. El vino no llegó antes de la acción, llegó en la acción. Y ese principio sigue vigente hoy. No esperes a ver para actuar. Actúa como quien ya vio, declara como quien ya recibió, camina como quien ya está en la promesa, porque el cielo responde a ese tipo de fe con manifestación gloriosa. Entonces, quiero que hoy te detengas y ores con el Espíritu Santo.
¿Qué acción me estás pidiendo que tome para sellar esta fe? No hagas por impulso, ni por presión. Espera su dirección. Pero cuando Él hable, hazlo. No lo pienses más. No le des vueltas. Ese paso puede ser la señal que el cielo necesita para liberar lo que ya está listo para ti, porque el acto de conclusión no es el fin del proceso, es el comienzo de la manifestación. Y lo que viene a continuación te mostrará que, cuando estás verdaderamente alineado, ya ni siquiera necesitas hablar, tu intención basta. Manifestación sin palabras, la intención pura, sin rituales ni técnicas, basta para transformar la realidad. Hay un nivel de madurez espiritual donde las palabras ya no son necesarias, donde no necesitas repetir afirmaciones, encender velas, visualizar paisajes ni hacer largas oraciones cargadas de emoción. En este lugar profundo del espíritu, la intención pura, cuando nace desde la comunión íntima con Dios, se convierte en un canal directo de manifestación. Es la frecuencia más alta, la vibración más fina, la realidad más silenciosa, pero también la más poderosa, porque cuando tu ser ya está totalmente alineado, no necesitas hablar, basta con sentir, saber y confiar. Jesús lo vivió constantemente. En Mateo 8:3, al sanar al leproso, simplemente dijo, quiero, sé limpio, y fue suficiente. No hubo discursos, no hubo rituales, solo una intención pura, nacida del amor, alineada con el corazón del Padre, y respaldada por el Espíritu Santo. Esa intención llevó una vibración tan intensa que la enfermedad tuvo que ceder al instante, y esa misma capacidad vive en ti, no porque seas especial, sino porque el Espíritu de Dios habita en ti. Cuando tu intención nace del amor, la fe y la certeza, ella misma es una oración silenciosa que mueve el universo. La Biblia lo afirma de forma hermosa en Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? Hay oraciones que no se dicen, se sienten. Hay declaraciones que no se pronuncian, se emanan. Es el Espíritu Santo orando en ti, por ti, a través de ti, sin palabras, solo con vibración, con intención, con alineamiento. Por eso, en ciertos momentos de adoración profunda, lo único que necesitas es estar presente, respirar, entregar tu intención más sincera a Dios. Y en ese estado, cosas se mueven que nunca podrías mover con años de esfuerzo. Muchos han confundido la fe con un teatro. Piensan que mientras más dramático sea su clamor, más Dios los escuchará. Pero Dios no responde al volumen, responde al corazón. En 1 Samuel 1, Ana, madre de Samuel, oraba en el templo sin emitir sonidos. Solo movía sus labios. El sacerdote pensó que estaba ebria, pero Dios oyó la intención de su alma, y le respondió. ¿Cuántas veces sentimos que no sabemos qué decir, que las palabras no alcanzan? Es en esos momentos donde más podemos confiar, porque la intención pura, nacida desde un espíritu quebrantado y rendido, tiene más peso que 1000 oraciones repetidas sin conciencia. Así que te invito a entrar en ese espacio interno, ese altar silencioso donde solo tú y Dios existen. Allí, deja de hablar, deja de pedir, solo siente su presencia. Eleva una intención sincera desde tu espíritu, como un suspiro profundo que diga, estoy listo, que se haga tu voluntad en mí. No necesitas convencer al cielo, solo necesitas estar en unidad con Él. Y esa unión, silenciosa y eterna, es suficiente para que la creación se doblegue a la voluntad del Creador a través de ti. Pero si esto ya movió tu alma, lo que viene a seguir revelará que incluso las pruebas más dolorosas tienen un propósito oculto para los que están siendo preparados para algo mayor. Superar las pruebas del universo. Las dificultades previas a la manifestación son pruebas de preparación espiritual. Lo que estás viviendo ahora, esa dificultad que parece no tener sentido, esa espera que parece interminable, ese dolor que no sabes cómo explicar, no es castigo, es preparación. Muy pocos comprenden este principio, pero es uno de los más reveladores del reino de Dios. Antes de cada manifestación poderosa, el universo, bajo el diseño de Dios, te presentará pruebas que revelan tu estado interior, no para destruirte, sino para refinarte, no para castigarte, sino para prepararte.
porque el cielo no libera promesas sobre estructuras internas que no puedan sostener su peso. Esto está en toda la Escritura. Antes de gobernar Egipto, José fue traicionado, vendido y encarcelado. Antes de derrotar a Goliat, David fue despreciado por su familia. Antes de resucitar, Jesús fue abandonado, flagelado, crucificado. ¿Coincidencia? No. Proceso. Porque antes de cada elevación, hay una purificación. Antes de cada expansión, hay una poda. Y estas pruebas no vienen para decirte que no vas a lograrlo, vienen a preguntarte, ¿estás listo para sostener lo que estás pidiendo? Porque lo que estás pidiendo también te transformará. Y Dios te ama tanto, que no va a entregarte algo que te quebrará si aún no tienes la estructura para sostenerlo. Santiago 1:2-4 lo dice con claridad divina. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Lo ves? Las pruebas no vienen para detener tu fe, sino para perfeccionarla. Son exámenes espirituales que revelan si realmente estás vibrando desde la certeza o solo desde el deseo. Son oportunidades celestiales para activar tu confianza total en el poder de Dios. Y cuando respondes a estas pruebas con gratitud y rendición, el cielo toma nota y la manifestación se acerca. Ahora bien, no confundas prueba con tentación. Las pruebas vienen de Dios para formarte. Las tentaciones, del enemigo para destruirte. ¿Cómo distinguirlas? La prueba te lleva a confiar más, a soltar el control, a profundizar tu identidad. La tentación te lleva a dudar, a culparte, a sabotearte. Por eso, al enfrentar dificultades, tu postura espiritual es clave. No digas, ¿por qué me pasa esto? Di, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Porque detrás de cada aparente obstáculo hay una puerta oculta, y detrás de cada desierto hay una tierra prometida. Pero esa tierra solo puede ser habitada por aquellos que han sido refinados en fuego. Entonces, si hoy estás enfrentando luchas, no huyas. Abraza la prueba. Pide sabiduría. Deja que el Espíritu Santo te muestre el propósito oculto. Porque cuando superas la prueba, no solo te acercas a la manifestación, te conviertes en alguien capaz de sostenerla con madurez, humildad y autoridad. Y esa es la mayor recompensa. No lo que recibes, sino en quién te conviertes mientras esperas. Pero lo que viene ahora te mostrará algo aún más profundo, que hay momentos específicos donde los cielos se abren y todo se vuelve posible. El portal cuántico. Existen momentos donde puedes acceder a un estado donde todas las realidades son posibles. Escucha con atención, porque este no es un conocimiento común. Es una revelación espiritual que puede alterar radicalmente tu percepción del tiempo, del espacio y del propósito eterno que Dios ha depositado en ti. Existen momentos sagrados, ventanas espirituales que se abren y en las que tu conexión con el reino se intensifica. Son portales invisibles, activados no por azar, sino por la vibración correcta, en el instante correcto. Y cuando accedes a uno de estos portales, toda realidad limitante se desvanece. Estás frente a una dimensión donde lo que parecía imposible se vuelve natural. Es ahí donde todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Estos portales no se abren porque los persigas, se abren porque te alineas. Son momentos donde tu espíritu, tu fe, tu adoración y tu entrega alcanzan una sincronía perfecta con el diseño divino, como cuando Jacob, huyendo y sin entender lo que ocurría, tuvo una visión gloriosa. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28:17. ¿Qué ocurrió? Accedió a un portal. No lo planeó, no lo provocó, solo estaba en el lugar correcto, con el corazón dispuesto. Y esa apertura cambió su destino. Marcó un antes y un después. Asimismo ocurre contigo. Hay momentos en que Dios dice, ahora, y si tu alma está atenta, puedes cruzar. Jesús vivía en constante acceso a estos portales, no porque tuviera poderes especiales, sino porque su alineación con el Padre era absoluta. En cada milagro, cada enseñanza, cada acto de compasión, se abría una brecha entre lo natural y lo divino.
y quienes estaban cerca de él, si tenían fe, también accedían, como la mujer sirofenicia, que no pertenecía al momento correcto según la ley, pero cuya fe la posicionó para recibir lo imposible. Ella creó su portal a través de su humildad, persistencia y certeza. Mateo 15, 21, 28. ¿Y tú, cómo puedes reconocer uno de estos portales en tu vida? Generalmente se sienten como un empuje del alma, un llamado interior que te saca de la zona cómoda y te empuja a actuar, a declarar, a creer sin garantías. Son momentos donde la lógica se quiebra y el espíritu arde. Puede ser durante una oración profunda, una palabra recibida, un sueño revelador, un acto de obediencia radical. El ambiente cambia, tu espíritu lo sabe, y si lo reconoces y respondes, accedes a una dimensión donde lo que pedías se materializa no por tu fuerza, sino por tu vibración de fe total. Pero cuidado, estos portales son temporales, no duran para siempre. Son instantes sagrados que requieren sensibilidad espiritual, como las aguas del estanque de Betesda, que se agitaban solo por momentos. Juan 5:4. Así también los cielos se abren de forma precisa, y tú necesitas estar despierto, no dormido espiritualmente, atento, no distraído, porque lo que podrías recibir en un segundo de alineación perfecta, quizás tardarías años en lograr por esfuerzo humano. Y lo más glorioso es que no necesitas merecerlo, solo necesitas estar presente, rendido, disponible. Entonces, si en este momento tu alma arde, si sientes que esta palabra te está atravesando, tal vez ahora mismo estés frente a un portal cuántico, una oportunidad divina para romper ciclos, liberar cargas, recibir dirección, activar promesas. No lo ignores. Cierra los ojos, respira profundo, conéctate con el Espíritu Santo y di: aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad. Porque lo que viene a continuación no será una técnica más, será la revelación de que tú mismo eres a quien estabas esperando. Encarnar la técnica sagrada. No se trata de practicar algo externo, sino de reconocer que tú eres la técnica. Aquí es donde todo converge. Aquí es donde el buscador se convierte en hallazgo, donde la oración se vuelve respuesta, donde la técnica deja de ser un camino y se revela como identidad. Muy pocos llegan hasta aquí, porque es más fácil seguir buscando fórmulas, métodos, pasos, pero en lo profundo del espíritu, el Espíritu Santo te susurra: tú no necesitas practicar algo que ya eres, y es ahí cuando ocurre el mayor despertar. No tienes que aprender la técnica sagrada, tienes que encarnarla, porque desde el principio, fuiste creado a imagen y semejanza del Creador, y esa imagen ya contiene la capacidad de comandar la realidad con certeza absoluta. Pablo lo declara con poder en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No dice que vendrá en algún momento. No dice que tienes que buscarlo afuera. Dice que ya está en ti. Y si el Espíritu está en ti, entonces la voz, la autoridad, el poder, la unción, el discernimiento, la sabiduría, todo eso, ya habita en tu interior. La técnica sagrada que transforma realidades no es una fórmula que alguien te enseñará, es el fluir natural del Espíritu cuando tú te recuerdas quién eres en Cristo. No es práctica externa, es presencia interna. Jesús nunca enseñó cómo hacer milagros. Él simplemente era el milagro encarnado. Su presencia misma sanaba, liberaba, multiplicaba, porque Él caminaba en unidad constante con el Padre. El Padre y yo somos uno. Juan 10:30. Y ese nivel de conciencia no era exclusivo de Él. Fue el modelo que nos dejó, fue la herencia que nos entregó. Juan 14:12 lo confirma. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tú fuiste llamado no solo a seguir a Jesús, sino a vivir como Él, con la misma autoridad, la misma conexión, la misma certeza. Entonces, ¿qué te impide hoy encarnar esa verdad? ¿Qué voz en tu mente te dice que aún no estás listo? ¿Qué mentira estás creyendo que te separa de lo que Dios ya depositó en ti? La única distancia entre tú y la técnica sagrada es el olvido de tu identidad. Pero cuando te acuerdas, cuando te miras desde los ojos del Padre
y no desde tus heridas. Todo cambia. No necesitas más pasos. Solo necesitas reconocer y rendirte, dejar de buscar desde la escasez y empezar a vivir desde la plenitud. No orar para obtener algo, sino vivir como quien ya lo porta. Así que hoy, suelta el personaje, suelta la necesidad de impresionar, de acumular, de entender todo, y di con autoridad: yo soy hijo del Dios Altísimo, soy templo del Espíritu Santo, soy canal del reino de Dios en la tierra. Vive cada momento como quien ya está habitado por la presencia. No lo fuerces, permite que fluya, porque el poder real no se impone, se emana, y cuando encarnas la técnica, la realidad responde con milagros, no por obligación, sino por resonancia. Pero espera, porque lo que estás a punto de descubrir vaya alem de manifestar. Es sobre construir a propia realidad con conciencia divina. Arquitectura, consciente de la realidad. Cada pensamiento, emoción e intención construye tu mundo como un diseño energético. Muy pocos lo asumen, pero tú eres el arquitecto espiritual de tu realidad. Pensamiento que permites, cada emoción que cultivas, cada intención que siembras, es un ladrillo energético con el que edificas el mundo en el que vives. Nada es neutro, todo vibra, todo comunica, todo crea, y si no eres consciente de lo que estás proyectando desde tu interior, tu realidad se construye por defecto, no por diseño. Pero cuando despiertas y comprendes este principio, todo cambia. Tomas el lápiz espiritual y comienzas a escribir con intención sagrada el guión de tu vida. Proverbios 4:23 lo dice con precisión: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, en la cultura bíblica, no es solo el órgano de las emociones, es el centro de tu vibración espiritual. Lo que guardas ahí se convierte en fuente, y lo que emana de esa fuente diseña tu entorno. Si tu corazón vibra en gratitud, atraerás bendición. Si vibra en juicio, atraerás conflicto. Si vibra en culpa, vivirás atrapado en prisiones que tú mismo construiste. Pero si vibra en fe, amor, en confianza, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Salmo 1:3. Dios te dio libre albedrío no solo para elegir entre el bien y el mal, sino para crear con él. Tú no estás en esta tierra solo para sobrevivir. Estás aquí para manifestar el reino en cada esfera donde caminas. Eres portador de una arquitectura celestial, pero si no cultivas conciencia, terminas levantando muros donde debería haber puertas. Saboteas relaciones, cierras caminos, atraes escasez, no por castigo divino, sino porque tu vibración se ha desconectado del diseño original, y esa desconexión se corrige no con más esfuerzo, sino con más presencia espiritual. Jesús vivía cada instante con intención consciente. No hablaba por hablar, no iba por donde todos iban, no actuaba para complacer a los hombres. Cada palabra, cada silencio, cada paso era alineado, y por eso, cada cosa que tocaba era transformada. Ese es el modelo. No se trata de tener la vida perfecta, sino de habitar tu realidad con conciencia de reino. Pregúntate, ¿este pensamiento construye o destruye? ¿Esta emoción me alinea con el propósito o me aleja de él? ¿Esta intención nace del amor o del miedo? Porque según sea tu diseño interno, así será la arquitectura externa. Entonces hoy te entrego esta clave. Comienza a vivir como un arquitecto del espíritu. No dejes que tus días sean fruto del azar o de la programación mental del mundo. Despierta, afina tu percepción, ora con intención, habla con sabiduría, siente con pureza, porque tu atmósfera es moldeada constantemente por ti, y cuando decides construir desde la luz, lo oscuro pierde fuerza. Cuando diseñas desde la palabra de Dios, lo falso se derrumba, y cuando vibras desde el Espíritu Santo, tu realidad se vuelve templo viviente. Pero estamos por concluir, y o que virá a seguir vai além da técnica, além do fazer, é pura fusão como todo, trascendiendo la manifestación. Cuando reconoces que tú y el universo son uno, ya no necesitas. Aquí es donde el peregrino deja de buscar caminos, porque se da cuenta de que él mismo es el camino.
Este es el ápice da jornada espiritual, o ponto onde toda separação se dissolve, e todo desejo perde sentido, porque o desejo mayor já foi satisfeito, ser uno con el Padre. Muy pocos llegan aquí, no porque sea inaccesible, sino porque se distraen en los poderes intermedios, manifestar, atraer, crear. Pero el verdadero despertar no ocurre cuando logras lo que quieres, sino cuando descubres que ya eres lo que siempre anhelaste. Y en ese estado, las técnicas sobran, porque tú ya no oras por resultados, oras para estar en comunión. Jesús no necesitaba técnicas porque vivía desde la unidad. En Juan 17:21, oró, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ese era su mayor anhelo, que tú y yo recordáramos lo que siempre fuimos. Cuando entras en ese lugar, en ese estado profundo de fusión con Dios, el universo deja de ser algo externo a controlar y se convierte en una extensión natural de tu ser. Ya no manipulas la realidad, te fundes con ella. Ya no dices, yo declaro esto, simplemente eres eso, como una vela que no grita, soy luz, simplemente brilla. En este nivel, la fe no es una ferramenta, es o teu oxigênio espiritual. Não crees por necessidade, mas porque não sabes viver fora da verdade. A oração se torna respiração, o louvor se torna tua linguagem natural, e o silêncio se transforma em altar. Tu não precisas mais lutar para manifestar, porque teu próprio ser se tornou manifestação. Tu és paz, tu és abundância, tu és cura, não como uma ideia filosófica, mas como uma vibração tão estável que nenhum caos externo consegue desequilibrar. E é nesse ponto que a vida deixa de ser uma corrida por bênçãos e se torna uma dança com o Criador. Paulo vivenciou isso quando disse em Gálatas 2:20, e há no vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é uma metáfora, é uma realidade espiritual acessível a todo aquele Morre que para o ego e renasce no espírito. Quando Cristo vive em ti, tua vontade se funde com a dele, teus pensamentos se purificam, teus desejos se alinham, tua vida inteira se transforma numa oferenda viva. A manifestação, então, já não é um objetivo, é consequência, não algo que você busca, mas algo que emana de ti, como um rio que flui sem esforço, porque está ligado à fonte eterna. E agora, te faço um convite sagrado. Deixa de buscar poder e mergulha na presença. Deixa de correr atrás da manifestação e encarna a comunhão. Porque quando te reconheces como um com o Pai, toda a criação responde com reverência. O universo não te obedece por medo, mas porque reconhece tua vibração como extensão do Criador. E é aí, nesse estado de fusão espiritual, que os milagres deixam de ser eventos raros e se tornam teu estado natural. Mas ainda falta o último passo, porque o que estás a ponto de ver é a coronação de toda esta jornada. Vivir em milagros como modo de existência. Creación de Dios y de milagros. Los milagros no son excepcionales, son el estado natural de una conciencia despierta. Este es el cierre glorioso de la jornada. Aquí, la fe ya no se trata de alcanzar algo, sino de habitar un estado, porque cuando caminas en plena conciencia del reino de Dios dentro de ti, el milagro deja de ser una excepción y se convierte en tu atmósfera diaria. Ya no los buscas, ni los provocas, solo los vives, y entiendes que un milagro no es una violación de las leyes naturales, sino la manifestación visible de las leyes superiores del reino, activadas por un espíritu en perfecta armonía con Dios. Jesús no actuaba sorprendido por los milagros que sucedían. Él no celebraba como si fuera algo raro. ¿Por qué? Porque para él, sanar, multiplicar, transformar, resucitar, era simplemente su estado natural. No porque fuera divino en exclusividad, sino porque vivía en total alineación con el Padre. Juan 5:19 nos da la clave. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Esa es la fórmula. Ver al Padre, estar en Él, vivir en Él, y entonces, manifestar su voluntad sin esfuerzo. Los milagros no son un regalo para unos pocos elegidos. Son una herencia espiritual para todo aquel que camina en el Espíritu. Cuando comprendes tu verdadera identidad,
Cuando dejas de vivir desde el ego y empiezas a vivir desde tu esencia eterna, el milagro se vuelve inevitable, no porque tú seas poderoso, sino porque ya no estorbas el poder de Dios fluyendo a través de ti. Es la pureza del canal lo que determina la intensidad del flujo, y cuanto más te vacías de ti mismo, más lleno estás de su gloria. Esto es lo que ocurrió con Pedro, cuya sombra sanaba a los enfermos. Hechos 5:15. No porque hubiera un ritual, ni una palabra mágica, sino porque Pedro se había convertido en un campo vibracional de reino. Su presencia misma manifestaba lo invisible. No hay mayor milagro que este, que un ser humano, antes temeroso y limitado, se transforme en canal viviente de lo eterno. Y eso es exactamente lo que tú estás llamado a hacer, porque tú, amado Hijo de Dios, no fuiste creado para sobrevivir, sino para revelar la gloria del reino en cada respiración. Entonces, te dejo con esta revelación: no busques milagros. Conviértete en uno. Que tu vida misma sea una prueba del poder de Dios. Que cada palabra, cada gesto, cada paso, sea una manifestación de su amor, de su poder, de su sabiduría. No esperes más. No dudes más. Ya está en ti. Actívalo. Vívelo. Encárnalo. Porque cuando una conciencia despierta vive alineada con la palabra de Dios, el milagro no es un evento, es el lenguaje natural del alma. Ahora que has recibido estas 20 llaves espirituales, una por una, ya no puedes volver a mirar tu realidad de la misma manera, porque ahora sabes que no estás limitado por las circunstancias, sino empoderado por el Espíritu Santo que habita en ti. No hay excusa, no hay tiempo que perder. El universo no responde a tus palabras, responde a quién estás siendo. Pero quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas llaves espirituales fue la que más te confrontó, te habló o te hizo despertar? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer lo que el Espíritu te reveló a través de este mensaje. Si esto tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campana, no solo para no perder los próximos videos, sino para que el algoritmo también se convierta en instrumento del reino y lleve este mensaje a más personas que lo necesitan. Y si este mensaje encendió algo dentro de ti, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador, lo más divino, lo más transformador, aún está por ser dicho. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y recuerda, tú no viniste al mundo a sobrevivir, viniste a manifestar el reino. Nos vemos pronto, hijo de la luz. Shalom.